La derrota de Roma ante las tribus germánicas en el año 9 después de Cristo acabó con su concepto de superioridad moral. Lo que Roma denominaba civilización, sus vecinos lo llamaban tiranía. Fue una lección que los romanos parecían condenados a aprender de nuevo. En el siglo I después de Cristo, los romanos encontraron una tierra legendaria que estaba más allá de sus fronteras, Britania. Poblada por densos bosques y habitada por salvajes, la nueva tierra fascinó y aterrorizó a los romanos. Su conquista conseguiría una gloria digna de un gran emperador. El Imperio Romano, la invasión de Britania. Durante 6 siglos, el Imperio Romano dominó el mundo antiguo. En el siglo IV después de Cristo, Roma se extendía desde Arabia hasta la costa del Mar del Norte. Donde llegaba su alcance, Roma seducía a sus enemigos con el comercio y el lujo, y empleaba con mano de hierro al ejército más disciplinado jamás conocido. Los romanos creían que llevaban la civilización a lugares remotos. Estaban orgullosos de su gobierno, que era su auténtica fuerza, y creían que Júpiter era la fuente de su poder. Los romanos creían que los dioses otorgaban su poder al emperador, aunque no todos lo merecían. En el año 41 después de Cristo, el emperador Calígula hizo estremecer a Roma. Calígula parecía un niño consentido y puede que además padeciera alguna enfermedad mental. Se cuenta como ejemplo que nombró cónsul a su caballo y que si construía puentes era solo para que él pasara con su carro sobre ellos. Hacía cosas muy extrañas para demostrar su poder. Muchos de los que le rodeaban empezaron a sentirse en peligro. El emperador era excesivamente inestable y paranoico. Por decirlo claro, estaba totalmente loco. Miembros de la Guardia Pretoriana, una milicia de élite, decidieron que Calígula debía morir antes de que se volviera contra ellos. Y una tarde, actuaron. Según Suetonio, biógrafo del primer siglo, Calígula se retorcía y gritaba: «Todavía estoy vivo», pero enseguida se oyó decir: «¡Acuchilladlo otra vez!». Murió víctima de otras 30 puñaladas. Fue un momento crucial en el que por primera vez se demostró duramente que los militares sostenían al emperador. Sería la Guardia Pretoriana la que elegiría al nuevo emperador. Pronto encontraron a su nuevo candidato, el tío de Calígula, Claudio, una persona débil y por lo tanto fácil de controlar. Babeaba, tartamudeaba y tenía tics nerviosos. Es posible que la única razón de su supervivencia fuera que nadie le tomaba en serio. Seguros de su elección, los pretorianos proclamaron a Claudio emperador del mayor país del mundo. De niño, sus mayores decidieron que no recibiría formación administrativa ni militar. Casi todos los jóvenes de la familia imperial ocupaban muy pronto puestos públicos. Pero ese no fue el caso de Claudio. El nuevo emperador tenía que hacer méritos ante los que le creían un incompetente. Y con los pretorianos, quienes le dieron el cargo, tenía una gran deuda. Había una solución para solventar ambas deficiencias: una guerra. Honor y botín para los soldados, prestigio y dignidad para el emperador victorioso. La conquista de nuevas tierras era siempre conveniente para los soldados romanos, a los que les gustaba intervenir militarmente. De acuerdo con su educación, preferían entrar en combate para dar lo mejor de sí, en lugar de permanecer inactivos. Cuanto más espectacular es la conquista, mejor es el resultado. Pero, ¿a dónde ir?
La respuesta del emperador Claudio fue tan atrevida como inesperada: Britania, la bravía y remota isla que había derrotado a Julio César hacía casi 100 años. El hombre que la conquistase lograría más fama que el mismo César. Para dirigir la expedición, Claudio eligió a Plaucio, famoso senador y jefe militar. Condujo 4 legiones por una tierra peligrosa en la que los soldados se sentían inquietos y temerosos. No se puede evitar el miedo a lo desconocido en esta clase de combates. Existía el temor entre los soldados de que al otro lado del canal tuvieran un arma desconocida que acabase con todos ellos sin poder hacerle frente. Circulaban rumores sobre la temible magia de los druidas, sacerdotes de la secreta religión de los britanos. El sabio Plinio el Viejo nos relata: Britania está fascinada por la magia. El monstruoso culto druida profesa que asesinar a un hombre es prueba de devoción y que comer su carne resulta provechoso. Los sacrificios humanos horrorizaban a los soldados e hicieron que el emperador Claudio prohibiera el druismo. Si un culto religioso era prohibido, se debía a que sus prácticas repugnaban a los romanos. Una de ellas eran los sacrificios humanos, que, según se dice, realizaban con frecuencia los druidas. Además estaban las fuerzas desestabilizadoras políticas y sociales. Política y magia, una combinación mortífera. Prudentemente, los romanos partieron desde la playa de Rutubiae, la actual Richborough, hacia el Támesis, el río que bordeaba las extensas tierras de la poderosa tribu Catubelauni. Experto en los misterios druidas, Caracato, príncipe de los Catubelauni, no llevaba coraza. Confiaba plenamente en el poder mágico de su pintura de guerra. Según parece, Carataco fue instruido en el arte de la magia por los druidas durante mucho tiempo, aproximadamente unos 20 años, para que aprendiera a leer los textos, poemas y oraciones de la magia. Los magos druidas capitanearon la rebelión contra Roma. Iban libremente de una tribu a otra pasando información del enemigo y reclutando nuevos guerreros. Los druidas no eran intermediarios entre la gente y los dioses, sino jueces y líderes, personas con las que había que contar. Ellos hacían sentir su poder en casi todos los aspectos de la sociedad celta. Togodumnus, hermano de Carataco y caudillo del reino vecino, apoyó la resistencia con sus soldados. Combinando sus fuerzas, se enfrentaron con suprema confianza a los romanos. Los romanos no habían conseguido conquistar a los britanos anteriormente. Estos luchaban en su tierra, la conocían muy bien y habían visto a los romanos en acción. Quizá por eso confiaban en derrotar a los ejércitos de Roma cuando estos desembarcaran. Gales era el terreno más duro, por eso era el menos habitado, pero sus gentes eran las más experimentadas. Los soldados estaban acostumbrados a combatir en formaciones muy largas, flanqueados por tropas auxiliares. Combatían a campo abierto y les funcionaba. Tuvieron éxito en África del Norte, en Oriente Medio y en las Galias, pero no les fue tan bien en Germania, y desde luego no consiguieron buenos resultados en Britania. De acuerdo con Dio, historiador del tercer siglo, los bárbaros se refugiaban en los pantanos y en los bosques a la espera de que los invasores se desgastaran con intentos fallidos. Sabían dónde estaba la tierra firme y los accesos de su región. Los esfuerzos por perseguirlos no tenían éxito.
La estrategia inicial de Estaban orgullosos de su gobierno, que era su auténtica fuerza, y creían que Júpiter era la fuente de su poder. Los romanos creían que los dioses otorgaban su poder al emperador, aunque no todos lo merecían. En el año 41 después de Cristo, el emperador Calígula hizo estremecer a Roma. Calígula parecía un niño consentido y puede que además padeciera alguna enfermedad mental. Se cuenta como ejemplo que nombró cónsul a su caballo y que si construía puentes era solo para que él pasara con su carro sobre ellos. Hacía cosas muy extrañas para demostrar su poder. Muchos de los que le rodeaban empezaron a sentirse en peligro. El emperador era excesivamente inestable y paranoico. Por decirlo claro, estaba totalmente loco. Miembros de la Guardia Pretoriana, una milicia de élite, decidieron que Calígula debía morir antes de que se volviera contra ellos. Y una tarde, actuaron. Según Suetonio, biógrafo del primer siglo, Calígula se retorcía y gritaba: «Todavía estoy vivo», pero enseguida se oyó decir: «Acuchilladlo otra vez». sobre la temible magia de los druidas, sacerdotes de la secreta religión de los britanos. El sabio Plinio el Viejo nos relata: Britania está fascinada por la magia. El monstruoso culto druida profesa que asesinar a un hombre es prueba de devoción y que comer su carne resulta provechoso. Los sacrificios humanos horrorizaban a los soldados e hicieron que el emperador Claudio prohibiera el druismo. Si un culto religioso era prohibido, se debía a que sus prácticas repugnaban a los romanos. Una de ellas eran los sacrificios humanos, que, según se dice, realizaban con frecuencia los druidas. Además estaban las fuerzas desestabilizadoras políticas y sociales. Política y magia, una combinación mortífera. Prudentemente, los romanos partieron desde la playa de Rutubiae, la actual Richborough, hacia el Támesis, el río que bordeaba las extensas tierras de la poderosa tribu Catubelauni. Experto en los misterios druidas, Caracato, príncipe de los Catubelauni, no llevaba coraza. Confiaba plenamente en el poder mágico de su pintura de guerra. Honor y botín para los soldados, prestigio y dignidad para el emperador victorioso. La conquista de nuevas tierras era siempre conveniente para los soldados romanos, a los que les gustaba intervenir militarmente. De acuerdo con su educación, preferían entrar en combate para dar lo mejor de sí, en lugar de permanecer inactivos. Cuanto más espectacular es la conquista, mejor es el resultado. Pero, ¿a dónde ir? La respuesta del emperador Claudio fue tan atrevida como inesperada: Britania, la bravía y remota isla que había derrotado a Julio César hacía casi 100 años. El hombre que la conquistase lograría más fama que el mismo César. Para dirigir la expedición, Claudio eligió a Plaucio, famoso senador y jefe militar. Condujo 4 legiones por una tierra peligrosa en la que los soldados se sentían inquietos y temerosos. No se puede evitar el miedo a lo desconocido en esta clase de combates. Existía el temor entre los soldados de que al otro lado del canal tuvieran un arma desconocida que acabase con todos ellos sin poder hacerle frente. Circulaban rumores. Murió víctima de otras 30 puñaladas. Fue un momento crucial en el que por primera vez se demostró duramente que los militares sostenían al emperador. Sería la Guardia Pretoriana la que elegiría al nuevo emperador. Pronto encontraron a su nuevo candidato.
el tío de Calígula, Claudio, una persona débil y por lo tanto fácil de controlar. Babeaba, tartamudeaba y tenía tics nerviosos. Es posible que la única razón de su supervivencia fuera que nadie le tomaba en serio. Seguros de su elección, los pretorianos proclamaron a Claudio emperador del mayor país del mundo. De niño, sus mayores decidieron que no recibiría formación administrativa ni militar. Casi todos los jóvenes de la familia imperial ocupaban muy pronto puestos públicos, pero ese no fue el caso de Claudio. El nuevo emperador tenía que hacer méritos ante los que le creían un incompetente. Y con los pretorianos, quienes le dieron el cargo, tenía una gran deuda. Había una solución para solventar ambas deficiencias: una guerra. La derrota de Roma ante las tribus germánicas en el año 9 después de Cristo acabó con su concepto de superioridad moral. Lo que Roma denominaba civilización, sus vecinos lo llamaban tiranía. Fue una lección que los romanos parecían condenados a aprender de nuevo. En el siglo I después de Cristo, los romanos encontraron una tierra legendaria que estaba más allá de sus fronteras: Britania. Poblada por densos bosques y habitada por salvajes, la nueva tierra fascinó y aterrorizó a los romanos. Su conquista conseguiría una gloria digna de un gran emperador. El Imperio Romano, la invasión de Britania. Durante 6 siglos, el Imperio Romano dominó el mundo antiguo. En el siglo IV después de Cristo, Roma se extendía desde Arabia hasta la costa del Mar del Norte. Donde llegaba su alcance, Roma seducía a sus enemigos con el comercio y el lujo, y empleaba con mano de hierro al ejército más disciplinado jamás conocido. Los romanos creían que llevaban la civilización a lugares remotos.